Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Autrax Gamer, Antrax, el autor, Aliok, Maravillas, Wonders, el auto, en un nuevo video de redes informáticas. Y hoy vamos a estar repasando todo lo visto en el año. Y aunque poco nos fue, voy a intentar meterlo todo en un místico video. Empezaremos con un video de cómo fue el origen de las redes y el internet en general, que ya había hecho previamente. En este video no se entiende ni se escucha un pomo, pero espero que lo disfruten. Y sin más preámbulo, ahí les va. Buenas tardes, profe. A continuación voy a dar el trabajo en internet. Como todo, voy a empezar por el origen. Cuando se originó el internet, empezó en 1962, cuando J.K.C.R. Lickender tuvo unas ideas extrañas, futuristas, sobre una red galáctica en la que las computadoras estaban conectadas, que para el momento no tenía nada que ver con la época, pero es bastante parecido a lo que es el internet hoy en día, de hecho. Y este Lickender se unió al proyecto ARPA, en el que desarrollaban su idea. Y lo primero que ocurrió fue que se conectaron las dos computadoras, una que estaba en Massachusetts y una en California, que están bastante cerca, pero fue lo primero de la primera conexión a larga distancia de paquetes. Luego Lickender y la organización en la que trabajaba reestructuraron cómo era la definición de el enviado de paquetes y el recibido, y llevaron a cabo el proyecto de ARPANET, que luego se convertiría en el internet de hoy en día. Un poco más. Las computadoras antaño se veían de esta manera. Eran arcaicas y poco prácticas, y las conexiones estaban hechas por cables que se interconectaban entre las señales. Khan, que era un organizador de la organización, un desarrollador de la organización, puso ciertas reglas por las que se regían este proyecto de la internet. La primera regla era que cada red debería mantenerse por sí misma y no debía ser necesario cambio interno alguno para que estas redes se conectaran a internet. Es decir, que cada red de por sí debía poder conectarse a la que era el internet, y si había un nodo en medio que se cortaba, no debía afectar la conexión de este con el internet. La otra regla era que la comunicación se haría en base al mejor esfuerzo. Si un paquete no llegaba a su destino final, se transmitía poco después desde el origen. Quiere decir que la comunicación de paquetes debía mantener un flujo correcto y estable. Otra regla que aplicó Khan en internet fue que se usaban cajas negras para conectar las redes. Estas cajas negras serían los routers, que a día de hoy se parecen bastante a los routers que rutaban las señales de enviado y recibido de datos. Eran unas cajas negras con un botón rojo
ya se reemplazaron, no existen más. Y que no habría control global a nivel operativo. Quiere decir que uno no podía controlar el internet desde su nodo. Otros conceptos que hablaba también el señor de la charla TED era sobre la conexión actual y los cables submarinos. Estos cables, que están compuestos por fibras ópticas que tienen el grosor de un pelo, enviarían señales de luz de ida y de vuelta. Cables que conectan prácticamente a todo el mundo y son por los que se rige la internet actual. Prácticamente está hecho por cables submarinos, que estos son hundidos por barcos, y hay repetidores que tienen la forma de una cápsula que reciben la señal y la retransmiten, la amplifican para que llegue. Hay bastantes en el lapso de cada cable. Eso hace que se pueda conectar cualquier continente con todos los demás que no están conectados. Lo que no está conectado por tierra, entre continentes, al haber grandes cuerpos azules de agua, se conecta por cables submarinos. Otro tema que habla el señor es de la tangibilidad del internet, que está bastante, se entusiasma bastante por la tangibilidad y qué es lo físico que tiene el internet, que realmente no se puede ver como algo físico, pero al mismo tiempo sí, porque cuando llega a indagar en los cables submarinos llega a haber una parte física en internet, porque al haber servidores y grandes departamentos en los que se alojan datos, se podría considerar físico, pero la mayoría del mundo de internet es intangible, no podés rascarlo en la superficie, es como muy etéreo. La conclusión que te deja el video habla mucho de la conexión que tiene cada uno con el internet y cómo representamos muy poco en el internet, y como es un cuerpo gigante y que no controla a nadie, que tiene el control absoluto. Nada. Gracias por mirar. Sí, la verdad, toda la razón el pibe. Magnífico lo que acabamos de ver. Lástima que bueno, casi me quedo sin oído derecho. Pero bueno, lo que sigue a continuación no es nada menos que elementos de red en el hogar, que considero que es un buen trabajo para plantear bases en lo que son los sistemas de transmisión de datos y muchos conceptos que vamos a ver constantes veces a través de este video genial. Aquí podemos apreciar lo que vendrían siendo características de elementos de red, que se encuentran en las redes que tenemos en las casas de todos. Y a primera instancia se puede ver un módem. Un módem es un dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas y viceversa, de analógicas a digitales y digitales a analógicas. Estas señales, que ahora les voy a explicar, funcionan de esta manera. Las analógicas quieren decir que la información, o sea, las señales, pasa de un valor a otro, pasa todos los valores intermedios, es decir, es continua. Mientras que la señal digital va como a saltos, es más bien de ceros y unos, no toma valores intermedios. Bueno, volviendo al módem, este utiliza ambos tipos de señales que acabo de explicar para transmitir comunicación entre computadoras, ya sea a través de línea telefónica o cable ADSL. Bueno, ahora voy a hablar del tema de cables submarinos, que es otro tema que vimos en el año.
Estos cables brindan internet a todos los continentes atravesando el océano y están constituidos por fibras muy finas de vidrio bidireccionales. ¿Qué significa esto? Que la señal que atraviesa por estas fibras se puede enviar en ambas direcciones. Estos cables están constituidos por capas. La primera capa tiene las fibras ópticas. Luego hay una capa de gel para darle protección y flexibilidad a las fibras. Seguido se encuentra una capa hecha de cobre que no solo le da protección al cable, sino que también en esta capa, al ser de cobre y es conductora, manda voltaje a los repetidores. Los repetidores no son nada más que cápsulas que reciben una señal y la amplifican para que la señal del cable llegue al próximo repetidor. El alcance de estos repetidores es más o menos de 80 kilómetros. Y las otras capas del cable es de acero y de plástico recubridor, que es más que nada protección. Estos cables suelen ubicarse cerca de la playa, sin estar sobre ella, sino que son enterrados en la arena. El cable, luego de ser confeccionado, es cargado a gigantes barcos que lo van colocando mientras el barco avanza y va enterrando el cable en la playa con una máquina submarina. Las rutas en las que los cables van a ser colocados están planeadas previamente por computadora y si en las rutas que se confeccionan se ve que son zonas rocosas o que pueden dañar el cable, se usa una variable del cable, un poco más reforzada. Se usa un cable un poco más reforzado para que no se llegue a romper o a comprometer. Y bueno, hablando de si se llega a comprometer, también se informa de que se han avistado ataques de tiburones a los cables submarinos. Pero no, en ningún lado se vio que ningún cable haya podido ser cortado. Igual, en el caso de que fuese cortado, que se suelen cortar por otros temas, estos son soldados y unidos por un barco que hace eso. Ahora, hablando de la historia de estos cables, el primer cable transatlántico, ¿qué carajo decía?, fue implementado en 1858 entre Canadá y Finlandia. Y la idea de este cable fue originada realmente en 1840. Fue una idea muy innovadora, ya que antaño la única manera de mandar información a través de una distancia larga era a través de barco. En los cables estos que se implementaron, solo se usaba señales tipo Morse y se implementaban los telégrafos para mandar y recibir estas señales. Esta implementación fue un gran suceso porque estaba la posibilidad de enviar y recibir información a través de miles de kilómetros. Aunque este primer cable no duró mucho, ya que con tal de mejorar la velocidad de recibido y enviado de datos, se le aplicaron a los cables más voltajes, cosa que terminó friendo los cables este que se usó. Pero bueno, después de este inconveniente, en 1858 se empezaron a implementar los repetidores, cosa que solucionaría el problema de la velocidad y aún así sin comprometer la integridad de los cables. En la actualidad hay 443 líneas de cables submarinos con más de 1 millón de kilómetros de cable submarino en todo el mundo, que puede abarcar una velocidad de hasta más de 10 GB por segundo, cosa que permite a cualquier país del mundo tener una conexión a internet de alta velocidad. Bueno, a continuación vamos a hablar de lo que es la tecnología BRIC y el Li-Fi. Primero vamos a empezar con el BRIC. África es un continente que siempre estuvo atrás en lo que al desarrollo refiere. Es un continente que se sabe que está en toda la ciudadanía que hay, está retrasada un poco en lo que es la tecnología y sobre todo con lo que es la conexión al resto de los continentes. La mayoría de países cuenta con una muy mala conexión de internet y cortes de luz frecuente. Debido a estos inconvenientes, un grupo de ingenieros y técnicos en redes locales y extranjeros decidieron rediseñar los routers y los modem para las necesidades que los africanos tenían en cuanto a la conexión a internet y desarrollaron BRIC, un modem router
que cumple ambas funciones, que funciona tanto por cable como por batería, cosa que permite la conexión a internet incluso cuando se corta la luz. También es capaz de conectarse a las redes wireless de las antenas 3G del continente, por lo que no es necesaria la conexión vía cable. Entonces, en el caso de que se caiga la luz, o sea, haya un corte de luz, estos dispositivos cuentan con batería, por lo que son resistentes a los cortes de luz, y en el caso de que se corte la línea de cable, se pueden conectar a una antena 3G. Ahora, hablando del Wi-Fi, es un tipo de conexión que conecta dispositivos de una red mediante códigos binarios cifrados en luces intermitentes. ¿Qué significa esto? Que a través de las luces que uno tenga en su casa, de focos LED o focos normales, estos van a estar codificados para que puedan titilar a velocidades imperceptibles. Esta titilación después se descifra en binario y esto se puede codificar como si fuesen datos a través de fotorreceptores o cámaras o lentes que puedan captar estas percepciones de la luz. Ahora, yo creo que sería interesante utilizar esta implementación del Wi-Fi en ubicaciones que las redes convencionales Wi-Fi no funcionen de manera correcta, ya sea haya interferencia electromagnética u otro inconveniente con la conexión. En esa posición sería conveniente usar el Wi-Fi. Otra situación en la que implementaría esta tecnología sería en un lugar de desarrollo en el que se necesite velocidad de conexión muy alta, más alta que el convencional Wi-Fi, ya que el Wi-Fi es bastante más rápido que el Wi-Fi, y ya que puede llegar a manejar velocidades de hasta 224 GB en laboratorios probados. También creo que sería adecuado el uso de esta nueva tecnología en un ambiente de oficina, ya que siempre se está con las luces prendidas, y sería óptimo y eficiente, se podría decir. Bueno, ahora voy a hablar un poco de lo que son las topologías de redes. Existen dos tipos de topologías de redes, la topología física y la topología lógica. La topología física refiere a los dispositivos, a lo que sería que se encuentran en el mundo real, a la workstation y a las conexiones de la red, todo lo que es tangible y lo que tiene que ver con el mundo físico. También se encuentra la topología lógica, que refiere al mapeado teórico e intangible, cómo la red estaría planteada en cuestión, que esta sí es con representaciones de los dispositivos en un mapa conceptual, ya sea informático o físico, puede ser un mapa conceptual. Estas topologías además tienen distintos tipos. Está la topología de bus, que en esta topología todas las workstations están conectadas a un cable coaxial por empalme. Esta topología es un poco arcaica y tiene muchos problemas. Entre estos, que no se pueden enviar múltiples datos al mismo tiempo, si no la red se colapsa. Otro problema es que en la posibilidad de un corte del cable coaxial, se corta la red entera. Se corta la red y la workstation queda fuera de la red. Otro tipo de topología es la topología de anillo. Esta topología es un poco más compleja, pero no mucho mejor que la de bus, ya que al estar empalmadas las puntas, si se cortaba el coaxial existía la posibilidad de que se caiga la red completa. También ocurría que si se estaba enviando un paquete, nadie más podía enviar paquetes. Por esto, se inventó la topología de anillo doble, que en vez de una capa tiene dos. Para que lo busque. Entonces, si en la topología de anillo se llegaba a cortar el cable que juntaba las workstation, había otra que la respaldaba para enviar y recibir paquetes. Y por último, encontramos la topología de estrella, que como dice el nombre, tiene una forma bastante parecida a una estrella, ya que todas las workstations están conectadas a un nodo principal
o concentrador, a las que las workstation enviarán sus paquetes y este nodo reenviaría a ese receptor. Esta topología, entre las básicas, es la más usada y eficaz, y está conformada por una combinación entre topología bus y estrella. Bueno, cuando hablamos de las redes en los sistemas de transmisión de datos, hay muchos tipos de redes. Redes LAN, redes WAN, redes SAN y redes MAN, que refieren en realidad a la distancia que hay entre las workstation, entre las redes y sus workstation. Pero también hay otro tipo de red que es la red SAN. Las redes SAN, o Storage Area Network, son redes destinadas al almacenamiento de datos. O sea, están compuestas por bases de datos y los workstation. Tienen componentes de bajas latencias y de alta velocidad para permitir la mejor velocidad de transmisión de datos. Las arquitecturas de estas redes generalmente están conformadas por múltiples dispositivos de almacenamiento, ya sea de almacenamiento óptico o magnético, que están conectados a servidores por dispositivos de interconexión, que son los que transmiten los datos entre los servidores y las workstation. También se encuentran las redes WAN, que son entre las redes son las redes que abarcan más espacio. Algunas características son que pueden conectar redes LAN a larguísima distancia, prácticamente worldwide, por eso se llama WAN, es de worldwide. Tienen alta escalabilidad y pueden englobar un número gigante de workstation. Otro dato es que tienen mucha facilidad de enviar y recibir recursos, atravesando las barreras regionales. O sea, generalmente estas redes suelen ser públicas por eso. También otro tema que vimos en esta unidad eran las redes convergentes. Las redes convergentes son tipos de redes en las que se envían múltiples servicios en una misma red. Es decir, en un cable envías múltiples tipos de datos. En esta imagen se explica: voz, video, datos, servicios multimedia. Y se pueden encontrar estas redes en la mayoría de distribuidoras de internet teléfono. Bueno, de los temas más importantes de la unidad 2 se encuentran el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Primero vamos a hablar del modelo OSI, que está dividido en 7 capas. Cada capa individual del modelo OSI tiene un conjunto de funciones que debe realizar para que los paquetes de datos puedan viajar en la red desde el origen hasta el destino. Primero se encuentra la capa 7, o de aplicación. La capa de aplicación es la capa del modelo OSI más cercana al usuario. Suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario. Difiere de las demás capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, sino solamente aplicaciones que se encuentren fuera del modelo OSI. Algunos ejemplos de aplicaciones son los programas de hojas de cálculo, de procesamiento de datos y los de terminales bancarias. La capa de aplicación establece la disponibilidad de los potenciales socios de comunicación. Sincroniza y establece acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores y control de la integridad de datos. Luego se encuentra la capa 6, o de presentación. La capa de presentación garantiza que la información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación de otro. De ser necesario, la capa de presentación traduce entre varios formatos de datos utilizando un formato común. Es decir, que se dedica a la traducción y a la presentación entre dos workstation. Luego se encuentra la capa 5, la capa de sesión. La capa de sesión establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. La capa de sesión proporciona sus servicios a la capa de presentación. También sincroniza el diálogo entre las capas de presentación de los hosts y administra su intercambio de datos.
Además de regular la sesión, la capa de sesión ofrece disposiciones para una eficiente transferencia de datos, clase de servicio y un registro de excepciones acerca de los problemas de la capa de sesión, presentación y aplicación. Luego se encuentra la capa 4, la capa de transporte. La capa de transporte segmenta los datos originados en el host emisor y los reensambla en una corriente de datos dentro del sistema del host receptor. El límite entre la capa de transporte y la capa de sesión puede imaginarse como el límite entre los protocolos de aplicación y los protocolos de flujo de datos. Mientras que la capa de aplicación, presentación y sesión están relacionadas con asuntos de aplicaciones, las 4 capas inferiores se encargan del transporte de datos. La capa 3, o capa de red, es una capa compleja que proporciona conectividad y selección de ruta o enrutamiento entre dos sistemas de host que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. Luego está la capa 2, o capa de enlace de datos, que proporciona tránsito de datos confiables a través de un enlace físico. Al hacerlo, la capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, la topología de red, el acceso a la red, la notificación de errores, entrega ordenada de tramas y control de flujo. Y por último se encuentra la capa física. La capa física define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. Las características tales como niveles de voltaje, temporización de cambio de voltaje, velocidad de datos físicos, distancias de transmisión máximas, conectores físicos y otros atributos similares son definidos por las especificaciones de la capa física. Y bueno, y también se encuentra el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP comparte bastantes cosas con el modelo OSI, pero en diferencia, el modelo TCP/IP tiene una sola capa de aplicación que tiene en conjunto las 3 capas de aplicación del modelo OSI. Y en la capa de acceso a la red es en conjunto de la capa de enlace de datos y la física. ¿Esto qué diferencia hace? Esto hace que durante el envío de un mensaje desde una máquina A hacia otra máquina B, el mensaje debe iniciar su viaje desde la capa de aplicación de la máquina A, hacer un descenso de cada una de sus capas hasta llegar a la capa física, o encapsulamiento. Una vez que esto sucede, el mensaje debe viajar por el medio, en forma de señales eléctricas o electromagnéticas, hasta llegar a la máquina B, donde será recibido por la capa física y transferido a sus capas superiores para llevar a cabo el proceso inverso, el desencapsulamiento. La transmisión concluye cuando el mensaje llega a la capa de aplicación del B, de la Workstation B. Sin embargo, aunque OSI es un excelente modelo, solo ha servido como referente teórico, por lo general y detallado que es. Mientras que en términos prácticos se opta por el modelo TCP/IP, debido a que los protocolos para este último son más adecuados a la realidad. En la unidad 3 vimos lo que es el libro de redes del señor Stanley Williams. Y vamos a empezar con la transmisión de datos. Vamos a hablar un poco de terminología varia que vamos a estar viendo a través de todo el libro de Stanley. Vamos a empezar con los métodos guiados. Los medios guiados y no guiados. Los medios guiados son medios físicos, ya sea por cable trenzado, coaxial, fibra óptica, etc. Mientras que los métodos, de vuelta, medios no guiados, son medios no confinados, ya sea el aire, el vacío, el agua, etc. Otra terminología es un enlace directo. Un enlace directo se lo conoce a una conexión entre dos puntos en las que no hay ningún intermediario. Después están las conexiones punto a punto y multipunto. Una conexión punto a punto refiere a una red en la que haya un enlace directo entre emisor y receptor, mientras que una conexión multipunto es una red en la que un mensaje puede ser recibido por múltiples receptores y se pueden encontrar dispositivos de direccionamiento de red.
Otro punto que vamos a hablar es de los sistemas simplex, half duplex y full duplex. Como se puede apreciar en la imagen, simplex solo se puede transmitir señales en una sola dirección, mientras que half duplex se pueden enviar señales en ambas direcciones, pero no simultáneamente. Tiene que esperar a que se termine el enviado de un paquete. Y sí, en la full duplex se pueden enviar señales en ambas direcciones y simultáneamente, si se quiere. Ahora, hablando de las señales continuas y discretas, las señales continuas son aquellas que no presentan saltos en las señales, sino que varían suavemente, mientras que las señales discretas, a diferencia de las continuas, presentan saltos de frecuencia, pero mantienen una intensidad por determinados lapsos de tiempo. A continuación vemos las que son las señales periódicas, que no son más que señales que se repiten a través del tiempo, o sea, sinusoidales o periódicas o cuadradas. Y ahora vamos a hablar de la conversión bimodal. Aunque previamente se vio que para el uso de datos analógicos para X cosas y el uso de datos digitales para otras cosas, esto no siempre es así, ya que en ambos casos se puede codificar y decodificar estas señales para convertir tantos datos analógicos en digitales como viceversa. Para la conversión de datos digitales en señales analógicas se utilizan módems, que convierte los pulsos binarios en señales analógicas. Estos módems también hacen la tarea de demodular esta señal analógica en datos digitales. De manera contraria, los códec son dispositivos encargados de convertir señales analógicas en señales digitales, convirtiendo las ondas en las cadenas de bits muy cercanas. Para luego, si se quiere, otro códec en la otra punta de transmisión reconstruye la señal analógica con los bits recibidos. A continuación vamos a hablar de ruido y perturbaciones en el sistema. El ruido es una interferencia que se agita a los electrones y estos no pueden y se meten en la modulación de un medio de transmisión, cosa que hace que la señal recibida por el punto 2 vaya a estar deformada y no sea igual a la que se transmitió. También hay otros tipos de perturbaciones, ya sea como la distorsión del retardo o atenuación, cosas que afectan al paquete enviado. También ya hablamos de las señales digitales y analógicas y cómo éstas se comportan. Ahora vamos a hablar un poco de las codificaciones de estas, ya que estas se pueden pasar a distintos formatos, como los de no retorno a cero, bipolar AMI, Manchester diferencial, etc. También hay otra técnica que se llama técnica de espectro expandido, que es una técnica de transmisión cada vez más popular. Esta se puede utilizar para transmitir señales analógicas como digitales, utilizando una señal analógica. Este funciona de la siguiente manera. Expande la información de la señal sobre un ancho de banda mayor, para con ello dificultar las interferencias. Estas dos se utilizan en la actualidad en las redes inalámbricas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la transmisión asíncrona y síncrona. En la transmisión asíncrona, el emisor decide cuándo va a enviar el mensaje por la red, mientras que el receptor no sabe en qué momento le puede llegar dicho mensaje. Para esto se utiliza un bit de cabecera, que va al inicio de cada carácter, y 1 o 2 bits de parada que van al final de ese mismo carácter. Esto se hace con la finalidad de que tanto el emisor como el receptor puedan sincronizar sus relojes y poder decodificar el mensaje. Este tipo de transmisión es utilizada cuando no se necesita mucha velocidad, ya que cada carácter es transmitido de uno en uno, y por lo tanto puede ser un poco lento. Por otra parte, los equipos que se utilizan son económicos. Ahora, la transmisión síncrona, a diferencia de la transmisión asíncrona, en este tipo de transmisión no se utilizan bits de inicio o de parada. Aquí, para evitar la desincronización, lo que se usa son relojes, que permiten que los bits se envíen a una velocidad constante, que es dictada por los pulsos de reloj. Cabe resaltar que en este tipo de transmisión, antes de enviar cualquier dato, se debe primero enviar un grupo de caracteres de sincronía para que el receptor sepa que va a recibir un mensaje. En el siguiente capítulo se habla del control de flujo, que es una técnica para asegurar que la entidad de transmisión
no sobrecargue a la entidad receptora con una cantidad excesiva de datos. Hay varios tipos de métodos para el control de flujo. Existe el método de control de flujo en ausencia de errores, el método de control de flujo de parada y espera, y el método de control de flujo mediante ventana deslizante. También existe la detección de errores, que es una función que se implementa mediante la utilización de un código con capacidad de detección de errores que dependerá de los bits transmitidos. Y acá se encuentran los tipos que hay para la detección de errores. Bueno, a continuación vamos a hablar de la multiplexación. ¿Qué es la multiplexación? La multiplexación es la técnica de poder combinar dos o más señales y transmitirlas por un solo medio de transmisión. La principal ventaja es que permite varias comunicaciones de forma simultánea usando un dispositivo llamado multiplexor. El proceso inverso se conoce como demultiplexación. Este tiene distintas maneras, tiene distintas formas de hacerlo, ya sea por división de frecuencias o por división de tiempo. Y ya que estamos hablando de multiplexación, vamos a traer al tema el cable ADSL, que hace uso de esta técnica. El cable ADSL está diseñado para permitir transmitir datos digitales de alta velocidad a través de cable telefónico convencional. Este hace uso de la multiplexación por división de frecuencia en las bandas ascendentes y descendentes. Los datos se dividen en varias secuencias paralelas y cada una de ellas se transmite en una banda de frecuencias distintas, y así poder transmitir distintos tipos de datos. Ahora bien, si hablamos de la conmutación de circuitos, en la conmutación de circuitos, los equipos de conmutación deben establecer un camino físico entre los medios de comunicación previo a la conexión entre los usuarios. Este camino permanece activo durante la comunicación entre los usuarios, liberándose al terminar la comunicación. Vamos a poner un ejemplo, como en esta imagen, una red telefónica. Su funcionamiento va a pasar por las siguientes etapas. Primero va a hacer una solicitud de datos. Luego va a establecer la ruta física. Luego va a transferir los datos y va a liberar la conexión. Y bueno, si hablamos de conmutación de circuitos, ahora vamos a hablar de conmutación de paquetes. ¿Cómo funciona la conmutación de paquetes? La transferencia de pequeños bits de datos a través de diferentes redes se denomina conmutación de paquetes. Estos paquetes de datos se dividen en bloques de datos para transferirlos a través de redes de una manera más rápida y eficiente. Esto es cortado en paquetes de datos en un dispositivo y desde ese dispositivo es enviado a otro para llegar a un destino donde todos los paquetes de datos son reunidos y reensamblados. O sea, se podría decir que es como un método para dividir los archivos en paquetes o porciones más pequeñas con el fin de que lleguen mejor a través de las redes. ¿Y esto cómo funciona? Cuando un usuario envía un archivo de datos a través de una red, a menudo no se envía como documentos completos, sino como pequeños paquetes de datos. Un individuo que envía un archivo de 5 megas tendrá el archivo dividido en paquetes de 512 bytes, que luego se envían a través de la red. Cada paquete contiene un encabezado que contiene dos direcciones IP de red, una que es la de origen y la de IP de destino a la que quiere llegar ese paquete. Aparte de esto, el encabezado también contiene un número que identifica el número de paquete que contiene todo el archivo de datos. Cuando los paquetes se pierden en la red, rebotan. El rebote refiere a la transferencia de un paquete de datos de un enrutador a otro hasta que pueda alcanzar la dirección IP de destino final. Y bueno, a continuación hablaremos de lo que es el protocolo y tecnología ATM. La tecnología ATM se basa en la multiplexación y conmutación de celdas o pequeños paquetes de longitud fija, combinando los beneficios de la conmutación de circuitos con los beneficios de la conmutación de paquetes. Y así proporciona un ancho de banda escalable que va desde los 2 MB por segundo a los 10 GB por segundo. También ATM es más eficiente que las tecnologías síncronas, tales como la multiplexación por división del tiempo o TDM. Las principales características de ATM son que no hay control de flujo ni recuperación de errores extremos,
opera en modo orientado a conexión, tiene una baja sobrecarga de información en la cabecera, que permite altas velocidades de conmutación. También tiene un campo de información relativamente pequeño y utiliza paquetes de longitud fija, que simplifica la conmutación de datos a alta velocidad, utilizando esta celda. Bueno, ahora voy a hablar del protocolo IEEE 802.3. Este fue el primer intento para estandarizar Ethernet. Aunque hubo un campo de la cabecera que se definió de forma diferente, posteriormente ha habido ampliaciones sucesivas al estándar que cubrieron las amplificaciones de velocidad, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y el de 10 Gigabits Ethernet, redes virtuales, hubs, conmutadores y distintos tipos de medios, tanto de fibra óptica como de cables de cobre, tanto par trenzado como coaxial. La especificación IEEE para Ethernet es la 802.3, que define qué tipo de cableado se permite y cuáles son las características de la señal que transporta. La especificación 802.3 original utilizaba un cable coaxial grueso de 50 ohms, que permite transportar una señal de 10 megabits por segundo a 500 metros. Más tarde se añadió la posibilidad de utilizar otros tipos de cable, ya sea coaxial delgado, pares de cable trenzado y fibra óptica. Y bueno, ahora voy a entrar en lo que es seguridad en las redes. Primero voy a hablar de IPsec. ¿Qué es IPsec? IPsec está compuesto por varios protocolos de seguridad diferentes y está diseñado para garantizar que los paquetes de datos enviados a través de una red IP permanezcan invisibles e inaccesibles para terceros. IPsec proporciona altos niveles de seguridad para el protocolo de Internet. El cifrado se utiliza para garantizar la confidencialidad y para la autenticación. ¿Cómo funciona IPsec? Bueno, la mayoría de hoy los otros protocolos de seguridad funcionan en la capa de aplicación de red. Una ventaja importante de IPsec es que, debido a que opera a nivel de red en lugar de a nivel de aplicación, puede encriptar un paquete completo de IP. Esto lo hace con dos mecanismos, ya sea encabezado de autenticación o carga de seguridad encapsulada. El encabezado de autenticación coloca una firma digital en cada paquete, protegiendo su red y sus datos de la interferencia de terceros. Un AH, o encabezado de autenticación, significa que el contenido de un paquete de datos no puede modificarse sin detección. Y también permite la verificación de identidad entre los dos extremos de una conexión. Ahora, la carga de seguridad encapsulada funciona de manera que mientras que el encabezado de autenticación evita la manipulación de un paquete, la carga de seguridad encapsulada garantiza que la información dentro del paquete esté encriptada y no pueda leerse. Se utiliza un encabezado de carga de seguridad encapsulada, un tráiler y un bloque de autenticación para descifrar la carga útil completa de un paquete. Y bueno, ya que estamos hablando de seguridad, ahora voy a hablar de los tipos de ataques que hay en las redes. Se encuentra el ataque pasivo, que el atacante no altera la comunicación, sino que únicamente la escucha o monitoriza para obtener información que está siendo transmitida. Sus objetivos son la intercepción de datos y análisis de tráfico, una técnica más sutil para obtener información de la comunicación, que puede consistir en obtención de origen y destinatario de la comunicación, leyendo las cabeceras de los paquetes monitorizados. También puede tener control del volumen de tráfico intercambiado entre las entidades monitorizadas, obteniendo así información acerca de la actividad o inactividad usual. También puede tener control de las horas habituales de intercambio de datos entre las entidades de la comunicación, para extraer así información acerca de los periodos de actividad. Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar, ya que no provocan ninguna alteración en los datos. Sin embargo, es posible evitar su éxito mediante el cifrado de la información y otros mecanismos. El otro tipo de ataque es el ataque activo. Esos ataques implican algún tipo de modificación del flujo de datos transmitido o la creación de un falso flujo de datos, pudiendo subdividirse en 4 categorías. La suplantación de identidad, en la que el intruso se hace pasar por una entidad diferente.
Normalmente incluye alguna de las otras formas de ataque activo. Por ejemplo, secuencias de autenticación pueden ser capturadas y repetidas, permitiendo a una entidad no autorizada acceder a una serie de recursos privilegiados, suplantando a la entidad que posee esos privilegios, como al robar la contraseña de acceso a una cuenta. También está el ataque de reactuación, en el que uno o varios mensajes legítimos son capturados y repetidos para producir un efecto no deseado, como por ejemplo ingresar dinero repetidas veces a una cuenta dada. Otro tipo de ataque es el modificación de mensajes, en el que una porción del mensaje legítimo es alterada, o los mensajes son retardados o reordenados, para producir un efecto no autorizado. Se podría decir por ejemplo que el mensaje diga ingrese $1.000.000 en la cuenta A, y que se modifique a ingrese $1.000.000 en la cuenta B. Y el último tipo de ataque es la degradación fraudulenta del servicio. En esta se impide o inhibe el uso normal o la gestión de recursos informáticos y de comunicaciones. Por ejemplo, el intruso podría suprimir todos los mensajes dirigidos a una determinada entidad, o se podría interrumpir el servicio de una red inundándola con mensajes. Entre estos ataques se encuentran los de denegación de servicio, DDoS, consistentes en paralizar temporalmente el servicio de un correo, web, etc. Y bueno, hasta acá llegaría el video. Espero que no le haya parecido muy soso. Fue un proyecto bastante divertido para trabajar y disculpe si la edición no es muy buena, ya que no editaba un video desde que hacía videos de Minecraft en el 2011. Pero bueno, muchas gracias por ver y hasta luego.